Hay momentos en la vida en los que una persona no pierde primero el dinero, pierde las opciones, y cuando eso pasa, el mundo empieza a mirarla como si ya no valiera lo mismo. Así estaba ella, viuda, endeudada, cansada, y con esa clase de silencio que solo conocen quienes han llorado sin hacer ruido. Todos pensaban que estaba a punto de aceptar cualquier cosa para salir adelante. Y entonces llegó esa propuesta, una de esas que parecen salvación cuando uno tiene la soga al cuello, pero que por dentro huelen a humillación. Era dinero rápido. Era alivio inmediato. Pero también era bajar la cabeza, tragarse el orgullo y aceptar que la necesidad podía comprar su valor. Pero hay decisiones que cuestan caro al principio, porque salvan algo que no tiene precio. Ella miró de frente aquello que podía resolverle el mes y destruirle el alma, y dijo que no. No porque le sobrara fuerza, sino porque todavía le quedaba dignidad. Y aunque nadie lo entendió en ese momento, ese fue el instante exacto en que su destino empezó a cambiar. Desde que su esposo murió, la casa no volvió a sentirse igual. No era solo la ausencia de una persona. Era ese vacío extraño que dejan quienes cargaban una parte del peso, sin que uno lo notara del todo. De un día para otro, el silencio se volvió más largo, las noches más frías y las cuentas más pesadas. Ella no tuvo tiempo para derrumbarse como quería. El duelo, cuando hay deudas, casi nunca se vive completo. Porque mientras el corazón intenta entender la pérdida, la vida sigue cobrando. La renta, la comida, la luz, los pequeños gastos de cada semana, todo seguía llegando, como si nada hubiera pasado. A su edad, el mundo ya no la miraba como a una mujer capaz de empezar otra vez. La miraba como miran a quienes creen terminados, con lástima, con prisa o con indiferencia. Nadie lo decía de frente, pero se sentía en todas partes. En cada puerta cerrada, en cada gesto cortés que en realidad quería decir, ya no hay lugar para usted, pero ella todavía sabía hacer algo con las manos. Algo pequeño. Algo que no parecía suficiente para cambiar una vida, pero sí para sostener un poco la esperanza. Un oficio casero, sencillo, casi invisible. De esos trabajos que muchos desprecian porque no hacen ruido, pero que nacen del esfuerzo limpio. No era un negocio brillante. No tenía vitrinas, ni anuncios, ni promesas grandes. Solo tenía su tiempo, su paciencia y la necesidad empujándola por la espalda. Cada pieza que hacía parecía decir lo mismo. Tal vez no sea mucho, pero es mío y está hecho con respeto. Aún así, para los demás aquello era poca cosa. Un pasatiempo, decían. Una ilusión tardía, algo que no alcanzaría ni para tapar una deuda. Y quizá tenían razón en una parte, porque cuando uno empieza desde tan abajo, hasta la fe parece un lujo. Había días en los que vendía muy poco, y otros en los que no vendía nada, pero igual se levantaba, ordenaba su mesa, preparaba sus materiales y volvía a empezar. Porque cuando una persona ya lo perdió casi todo, descubre que rendirse también cuesta, y a veces cuesta más. Lo más duro no era la pobreza, era esa sensación de que el mundo ya había decidido cuánto valía ella. Como si una viuda cansada, con pocas oportunidades, tuviera que conformarse con agradecer cualquier migaja, pero en el fondo, todavía había algo dentro de ella que no aceptaba ese veredicto. No sabía todavía cómo iba a cambiar su historia. No tenía un plan brillante ni una oportunidad segura. Solo tenía una decisión sencilla, silenciosa, pero firme. Si la vida iba a probarla, tendría que encontrarla de pie, y aunque nadie lo notaba, ahí empezaba algo más grande que el dinero. Al principio, lo más difícil no fue trabajar. Fue soportar la forma en que la miraban cuando intentaba vender lo que hacía, esa mezcla de condescendencia y distancia que duele más que una palabra cruel. Porque hay desprecios que no se dicen, pero se sienten enteros, y ella empezó a conocerlos uno por uno. Algunos fingían interés solo para hacer preguntas que no buscaban ayudar. ¿Cuánto gana con eso? ¿De verdad cree que eso la va a sacar adelante? Preguntas vestidas de curiosidad, pero cargadas de burla. Y aún así, ella respondía con calma,
como quien se niega a volverse amarga. Las ventas eran lentas, a veces tan lentas que parecía una crueldad seguir creyendo. Había días en los que regresaba a casa con el mismo bolso, el mismo cansancio y la misma necesidad intacta. Y cuando cerraba la puerta, el silencio volvía a preguntarle si no estaba siendo demasiado terca para su propia pobreza. Y como si la necesidad no bastara, volvió la tentación, no con forma de maldad evidente, sino de consejo práctico. Le dijeron que dejara de insistir con ese oficio pequeño, que aceptara algo más fácil. Algo menos digno, sí, pero más rápido. Como si la urgencia tuviera derecho a decidir en qué debía convertirse. Cualquier otra persona quizá habría cedido, no por debilidad, sino por agotamiento, porque hay momentos en los que el hambre no discute con la ética, la arrincona, la empuja, la vuelve una voz insoportable dentro de la cabeza, y esa noche, por primera vez, ella sintió miedo de no poder seguir resistiendo. Miró sus cuentas, miró sus manos, miró todo lo que faltaba y todo lo que no estaba funcionando todavía. Y por un instante, solo por un instante, pensó que tal vez el mundo tenía razón. Tal vez la dignidad era un lujo para quienes no debían dinero, tal vez para la gente como ella sobrevivir ya era bastante, pero algo dentro de ella seguía negándose. No era orgullo vacío, no era terquedad ciega, era una certeza pequeña, casi invisible, de que aceptar una humillación también tiene un precio, y a veces ese precio se paga durante años, en silencio, cada vez que uno se mira al espejo. Al día siguiente, volvió a empezar. Con menos certezas que nunca, pero con la misma rectitud. Ordenó su mesa, acomodó sus materiales, respiró hondo, y siguió trabajando como si la vida estuviera observando no cuánto ganaba, sino cuánto era capaz de sostenerse sin traicionarse. Y fue ahí donde la historia empezó a cambiar de verdad. No cuando apareció el dinero, no cuando alguien creyó en ella, sino cuando decidió que, aunque el mundo la tratara como poca cosa, ella no iba a rebajarse para demostrar que merecía vivir mejor. Porque toda transformación profunda comienza en un lugar que nadie ve. Después de todo lo que sintió aquella noche, cualquiera habría esperado verla romperse. Pero no. A la mañana siguiente hizo lo mismo que hacen las personas que todavía conservan una fe callada. Se levantó, se lavó la cara, ordenó su mesa y volvió a trabajar. No tenía garantías, solo tenía disciplina. Y a veces, cuando ya no queda nada, la disciplina se parece mucho a la esperanza. Ya no trabajaba solo para vender, trabajaba para hacerlo mejor. Empezó a cuidar detalles que antes el cansancio no le dejaba ver. Una terminación más limpia, una presentación más pulcra, un gesto más amable al entregar. Porque entendió algo importante. Cuando el mundo no cree en ti, a veces debes dejar que tu trabajo hable antes que tu historia. Los primeros cambios no se notaron en el dinero. Se notaron en la forma en que ella empezó a moverse. Había menos duda en sus manos, menos vergüenza en su voz, menos miedo al mirar de frente. Todavía era una mujer con deudas y pocas oportunidades, pero ya no se veía a sí misma como alguien derrotado. Y entonces ocurrió algo pequeño. Tan pequeño que para cualquiera habría parecido insignificante. Una mujer compró una pieza. Luego sonrió, y antes de irse dijo que volvería. Nada más. No fue una fortuna. No fue un milagro, pero para alguien que llevaba tanto tiempo siendo ignorada, aquella promesa sonó como una puerta entreabriéndose. A veces la vida no cambia con un gran acontecimiento. Cambia cuando alguien prueba lo que haces y decide hablar bien de ti cuando tú no estás presente. Eso fue lo que empezó a suceder. Una recomendación discreta. Luego otra. Y otra más. Su nombre no se hizo famoso, pero empezó a circular donde realmente importa. Entre personas que todavía saben reconocer el trabajo honesto. No vendía mucho todavía, pero ya no volvía siempre con las manos vacías. Y eso, para ella, significaba más de lo que cualquiera podía imaginar, porque cada moneda que entraba no solo pagaba una necesidad, también desmentía una mentira antigua, esa idea cruel de que ya era demasiado tarde para empezar algo digno. Con lo poco que empezó a ganar,
No salió corriendo a aparentar progreso. Hizo algo más sabio. Compró mejores materiales, cuidó más su mesa, protegió mejor su trabajo. Las personas que han conocido la escasez de verdad no confunden avance con exhibición. Primero fortalecen la raíz, después, si Dios quiere, vendrá el fruto. También cambió la casa, no de manera espectacular. Nadie habría entrado a decir, aquí vive una mujer rica, pero sí empezaron a notarse señales más profundas. Había menos angustia en el aire, menos cuentas sin abrir sobre la mesa, menos noches preguntándose qué iba a pasar mañana, y a veces, esa clase de paz vale más que cualquier lujo. Y sin darse cuenta, empezó a ocurrir algo todavía más grande que vender. Volvió a sentirse útil, volvió a sentir que sus manos servían para construir, no solo para resistir. Volvió a descubrir esa forma de dignidad que nace cuando una persona deja de mendigar lugar y empieza a ocuparlo con trabajo, paciencia y carácter. Ese cambio no se ve rápido, pero cuando llega, ya nadie puede quitártelo. Todavía no había llegado la gran oportunidad, todavía no aparecía ese momento que obliga a todos a reconocer lo que antes despreciaron. Pero algo ya era distinto. La vida seguía siendo difícil, solo que ahora ella también era distinta dentro de la dificultad. Y cuando una persona cambia por dentro sin hacer ruido, el destino suele empezar a moverse en silencio. Y entonces, cuando ya había aprendido a sostenerse sin esperar aplausos, ocurrió algo que ella no vio venir. No llegó como llegan las fantasías. No hubo música, ni anuncios, ni una suerte escandalosa. Llegó como llegan las cosas verdaderas, en silencio, pero con una precisión que parecía escrita desde mucho antes. Una persona importante vio su trabajo, y por primera vez, alguien no miró su edad, ni su ropa, ni su cansancio. Miró el valor. Aquella mirada fue distinta. No tenía lástima. No tenía superioridad. No estaba preguntando cuánto le faltaba para fracasar. Estaba reconociendo lo que ella había tardado tanto en construir. La limpieza de su trabajo, la disciplina de sus manos y esa dignidad que se nota incluso en las cosas pequeñas. A veces, una sola mirada correcta puede abrir una puerta que 100 humillaciones nunca habrían podido tocar. La propuesta que vino después no fue una limosna, no fue un favor, no fue una salida vergonzosa disfrazada de ayuda. Fue una oportunidad limpia, una de esas que no te obligan a bajar la cabeza para recibirlas. Querían más de su trabajo, querían pagarle bien, querían que siguiera siendo exactamente quien era. Porque justamente eso era lo valioso, y en ese instante, todo lo que antes parecía lento, inútil y demasiado pequeño, encontró sentido. Cada mañana en que volvió a empezar, cada venta escasa, cada burla que tragó sin volverse amarga, cada vez que eligió el respeto por sí misma en lugar del alivio fácil, nada había sido en vano. La vida estaba respondiendo. Tal vez tarde, sí, pero con una exactitud que solo entienden quienes han resistido sin testigos. Por primera vez en mucho tiempo, el dinero dejó de sentirse como una amenaza. Ya no era esa sombra que llegaba a cobrarle algo. Ahora empezaba a entrar como fruto, como recompensa, como prueba de que la pobreza puede golpear muy hondo, pero no siempre logra quedarse con la última palabra. No estaba recibiendo riqueza por pena, la estaba recibiendo por mérito. Y entonces ocurrió algo todavía más fuerte que ganar dinero. Volvió aquel recuerdo. La oferta humillante, la salida rápida, el camino que prometía alivio a cambio de rebajarla. Y por primera vez pudo verlo con claridad. Si hubiera dicho que sí aquel día, quizá habría resuelto una urgencia, pero habría perdido esta victoria, porque algunas puertas solo se abren para quienes no se vendieron antes de tiempo. Los mismos que antes miraban su esfuerzo como si fuera una ilusión tardía, empezaron a verla distinto. No porque ella cambiara para agradarles, sino porque la constancia tiene una forma extraña de obligar al mundo a corregirse. Y aunque algunos ahora la felicitaban, ella ya no necesitaba esa validación.
La verdadera transformación había ocurrido antes, cuando aprendió a sostener su valor incluso cuando nadie lo aplaudía. Así fue como la riqueza empezó a entrar en su vida. No como un golpe de suerte, no como un premio para presumir, sino como la consecuencia silenciosa de una mujer que, aun quebrada por dentro, decidió no traicionarse. Y esa es la parte que pocos entienden. A veces Dios no abre primero la puerta del dinero. Primero prueba si la persona sabrá cruzarla sin dejar su alma atrás. Después de tanto tiempo viviendo al borde, lo primero que cambió no fue la casa, fue el aire dentro de ella. Esa tensión constante, ese miedo de abrir los ojos cada mañana sin saber cómo iba a sobrevivir, empezó a aflojar. No desapareció todo de golpe, pero por primera vez en mucho tiempo, la paz dejó de parecerle un lujo ajeno, y entendió algo que solo comprenden quienes han sufrido de verdad. A veces la verdadera riqueza empieza cuando el alma deja de vivir perseguida. Empezó a pagar lo urgente, luego lo pendiente. Después, aquello que durante meses parecía imposible de tocar, y aunque nadie desde fuera habría llamado a eso una gran victoria, para ella sí lo era, porque cada deuda que dejaba de pesar no solo liberaba su bolsillo, también le devolvía un pedazo de la dignidad con la que había decidido mantenerse en pie. También volvió algo que el dolor le había ido quitando en silencio, la confianza para mirar hacia adelante. No esa confianza ruidosa que busca impresionar, sino la que nace cuando una persona ya se demostró a sí misma que puede sostenerse con honor. Ya no trabajaba con desesperación, trabajaba con propósito, y ese cambio, aunque nadie lo anunciara, transformaba todo lo que tocaba. La casa seguía siendo sencilla, su vida seguía siendo sobria, pero ahora había algo que antes no existía: estabilidad, y la estabilidad, para quien ha vivido con miedo, se siente casi como un milagro. No necesitó exhibir nada, no necesitó que otros validaran su progreso. Le bastaba con saber que lo que estaba construyendo no venía de una humillación, sino de sus propias manos. Y entonces ocurrió algo todavía más profundo. Dejó de sentirse una mujer abandonada por la vida, dejó de verse como alguien a quien solo le quedaban sobras. Volvió a reconocerse, no como víctima, no como carga, sino como una mujer capaz de crear valor incluso después de haber sido golpeada por la pérdida, la escasez y el desprecio. Eso fue lo que realmente la hizo rica primero por dentro. Los demás con el tiempo empezaron a contar su historia como si el final hubiera sido lo más importante. Pero no, lo más importante no fue el dinero, ni las ventas, ni el reconocimiento tardío. Lo más importante fue que, cuando tuvo razones suficientes para venderse, no lo hizo. Y gracias a eso, cuando la bendición llegó, todavía encontró a la misma mujer íntegra para recibirla, porque esa fue la verdadera recompensa. No solo tener más, sino llegar al otro lado sin avergonzarse del camino. Poder mirar atrás y saber que el hambre no le robó el carácter, que la necesidad no la volvió servil, que la pobreza la hirió, pero no pudo decidir quién sería ella. Y hay victorias que valen tanto precisamente por eso. Así terminó de cambiar su destino, no con una riqueza escandalosa, sino con algo mucho más raro y mucho más valioso: una vida construida sin traicionarse. Y esa es la lección que casi nadie quiere escuchar, pero que siempre termina siendo verdad. La dignidad no te hace el camino más fácil, pero cuando resistes con ella, puede abrirte puertas que la humillación jamás habría sabido sostener. Y quizá por eso esta historia no termina realmente en ella, termina en la pregunta que ahora queda frente a ti. ¿Cuántas veces has sentido que la vida te empuja a aceptar menos de lo que vales solo para salir del paso? ¿Cuántas veces has querido rendirte no porque seas débil, sino porque estás cansado de resistir en silencio? Tal vez hoy no necesitas una salida rápida. Tal vez necesitas recordar que todavía no has perdido lo más importante, tu valor. Si esta historia habló por ti, entonces no la dejes pasar como si fuera solo un vídeo más. Escribe en los comentarios: sigo de pie. Porque a veces una frase pequeña puede recordarle a otra persona que todavía vale la pena resistir con dignidad. Y si tú también crees que la riqueza más profunda comienza cuando uno deja de traicionarse, entonces quédate cerca. Aquí no celebramos el ruido.
Aquí honramos a quienes construyen su vida en silencio. Suscríbete si tú también crees que todavía existen personas capaces de progresar sin vender su alma. Y comparte esta historia con alguien que hoy necesite recordar que la dignidad no siempre acorta el camino, pero sí puede convertirlo en una victoria que de verdad valga la pena. Porque al final, no se trata solo de tener más, se trata de llegar al otro lado, sin avergonzarte de quien tuviste que ser para lograrlo.